buenas noches, mi nombre es Winifred Carela y a continuación yo le estaré hablando acerca de los contenidos impartidos en la asignatura de la Introducción a la Filosofía. Antes que nada debemos de saber que la filosofía viene siendo lo que es una disciplina que trata de responder las preguntas fundamentales para el conocimiento y el comportamiento. A lo largo de esta materia, estuvimos trabajando con 7 unidades. Entre ellas, la primera trata sobre lo que es el objeto de estudio de la filosofía, según Rigoberto Pupo, que donde expresaba que la filosofía viene siendo un saber complejo sobre el mundo en relación a lo que es el hombre. Pero el objetivo de la filosofía, según dicho filósofo, es la capacidad de relacionar el hombre con el mundo, donde presenta sus formas prácticas, valorativa y comunicativa, y a su vez es que la filosofía plantea más preguntas que respuestas, donde tiene un objetivo de preguntarse acerca de lo que es la vida y el universo sobre las cosas. Por otro lado, también hablamos de las diferentes formas del saber, y para mí una de las más importantes con la que más yo me podía identificar, que más me llamó la atención, fue la mitología, que viene siendo el conjunto de mitos que tiene relación entre sí, formando lo que es una cultura. Y en primer lugar debemos de tener en cuenta que la función principal que cumple la mitología viene siendo el estudio de la investigación y la explicación de los relatos y mitos de diversas cosas referente tanto a la experiencia científica como en la época de la antigüedad y las épocas pasadas. Por otro lado, también viene estando lo que es la sabiduría, que es un saber que para muchos filósofos tiene que ver con el pensamiento e inteligencia, el conocimiento con un determinado tipo de muy particular que no pertenece a lo que viene siendo ninguna ciencia demostrable ni verificable, sino que no se trata de teoría, viene siendo tratándose de algo similar a lo que es una práctica. En la segunda unidad hablamos lo que fue de los primeros filósofos griegos, y entre ellos caben destacar lo que fueron Sócrates y Platón. Pero debemos de identificar que la antigua Grecia viene siendo un periodo especialmente político para la cultura y la filosofía. De hecho, la historia del pensamiento occidental no se viene explicando sin tener en cuenta los grandes pensadores. Y también cuando hablamos de la antigua Grecia nos estamos refiriendo al periodo histórico que va desde el año 1200 y 1446 antes de Cristo, momento en que se pudo producir la invasión dórica en la región helena. También referente a lo que es el pensamiento de Platón, eso estuvo muy influenciado por la filosofía pitagórica desde sus inicios, ya que para Platón el alma y el cuerpo era verdaderamente la esencia del ser, y este estuvo en un espacio delimitado de tiempo donde definía también y se estuvo muy influenciado con la que es la filosofía del gran Pitágoras para esa época. Uno de los acontecimientos más importantes está lo que es el mito de la caverna de Platón, que viene siendo lo que es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento, ya que se crea este mito para mostrar lo que es el sentido figurativo que nos encontramos viene siendo encadenado dentro de una caverna desde que nacemos, y como la sombra que vemos reflejada en lo que es la pared que compone aquello que consideramos real. Bueno, en la tercera unidad también hablamos referente a la filosofía en la Edad Media, ya que durante la época de la misma se inspiró en el cristianismo, el que explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que les rodeaba, y la Edad Medieval, como hemos conservado lo que vienen siendo magníficas obras filosóficas que han servido no solo como para base del conocimiento, sino también para lo que viene siendo la inspiración a multitudes de estudiosos en las etapas posteriores que estamos viviendo actualmente. Bueno, el auge que predominaba en la Edad Media fue protagonizada por 3 grandes filósofos importantes que con sus aportes contribuyeron al desarrollo y evolución de la filosofía. Entre ellos caben destacar a San Tomás de Aquino, que era la relación del cristianismo con la filosofía, que viene determinada desde sus inicios por el dominio de la fe y la razón, donde este filósofo lo que predominaba más era en la teología, y la existencia de una sola razón puede ser conocida mediante la verdad y la fe. También está
San Agustín de Hispana, que su filosofía era lo que había entre la distinción de la razón y la fe, donde expresaba que existía una sola razón y la verdad es revelada por la religión y la razón. Y esta puede contribuir, viene siendo como a conocerla mejor, y su frase también popular venía siendo, era creer para poder comprender y comprender para creer. Bueno, la frase que dicho autor, San Tomás de Aquino, nos quiere dar a demostrar es que si tenemos la fe para creer en algo, la podemos descubrir mediante la razón. Eso es lo que quería significar la frase que yo había mencionado anteriormente. En cuanto al filósofo Guillermo de Ockham, su filosofía decía que la razón no está al servicio de la fe, sino que la misma dependía de las unas a la otra, ya que la fe depende estrictamente de la revelación, por la que la razón no tiene nada que añadir ni mucho menos que aclarar. Por otro lado, hablamos acerca del Renacimiento, que el mismo viene siendo lo que fue una etapa brillante y renovadora que atravesaron la cultura, el arte y las letras europeas, principalmente desde el 1450 hasta el 1750 aproximadamente, siendo un movimiento artístico-cultural que empezó junto con la Edad Moderna. Un periodo posterior a la Edad Moderna y se extendió entre los siglos XVI y siglo XVII, así como fue uno de los que se desarrollaron en los ideales que viene siendo lo que es el movimiento humanista. También hablamos de el empirismo, que viene siendo una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única razón. También está lo que es el movimiento de la Ilustración, que se considera que la razón era la luz que iluminaba el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera contribuir a un mundo mejor. Por esa razón es que en el siglo XVIII se suele llamar lo que es el siglo de las luces. El pensamiento de Immanuel Kant, que fue una síntesis de tres principales corrientes filosóficas que han existido en la Edad Moderna, como son el racionalismo, el empirismo y la ilustración. Y su pensamiento se fundamentaba en tres cuestionantes, como viene siendo qué puedo hacer, qué debo de hacer y a qué se me está permitido hacer. Es decir, que la primera pregunta le daba respuesta a la segunda y la primera le daba a la segunda y la que viene siendo como una crítica de la razón con respecto al conocimiento humano, y la tercera respondía a un aspecto religioso. También viene estando lo que es una obra de Immanuel Kant como la principal, que se publicó en el 1781 y se reveló en el 1787. En la unidad 5 estuvimos hablando sobre el positivismo, que fue una corriente filosófica creada por David Hume, creo que es que se pronuncia, y eso surgió como una manera de legitimar lo que viene siendo el estudio científico naturalista, lo que es el ser humano, tanto individual como colectivamente. Según distintas versiones, las necesidades de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia. En cuanto a la unidad 0, estuvimos hablando de las ramas de la filosofía, y la que más me llamó la atención, según el foro que el maestro había puesto anteriormente, que eligiéramos la que más nos llamara la atención, para mí fue la antología, puesto a que la misma se encarga y es dedicada a indagar acerca de lo que viene siendo la existencia de los fenómenos, y que no implica únicamente a preguntarse por lo que existe y por lo que no, sino que también se considera en un sentido por qué existen las cosas, y intenta darle respuesta a este sentido siguiendo un desarrollo que parte circunstancialmente desde un punto hacia un origen. Es precisamente por eso que me llama bastante, y que no implica únicamente a preguntarse por lo que existe y por lo que no, sino que también se considera en un sentido por qué existen las cosas, y intenta darle respuesta a este sentido siguiendo un desarrollo que parte circunstancialmente desde un punto hacia un origen. Es precisamente por eso que me llama bastante la atención, puesto que le busca su respuesta de una manera inmediata a las cuestionantes.
También está el existencialismo, que es un movimiento filosófico que se desarrolla a partir del 1927 con la publicación del Ser y el Tiempo de Martin Heidegger y que alcanzó su máximo esplendor en los años 40 del presente siglo para decaer hacia la década de los 60, y su fundamental principio filosófico viene siendo lo que es el análisis de la existencia humana como punto de partida para cualquier ulterior de reflexión sobre lo real. También está el marxismo, que es una corriente doctrina y teoría social, filosófica, económica y política ideada por Karl Marx y sus seguidores, la cual se encuentra solidariamente unida a la ideología, movimiento político, el socialismo y el comunismo. Y por último está lo que es la filosofía del lenguaje, uno de los temas que yo considero más importante, ya que este nos permite ejercer el pensamiento y a través de las representaciones simbólicas de donde se da al mismo tiempo la captación mental de los hechos del mundo y la expresión lingüística. Y esos fundamentos nos permiten establecer el ámbito de la validez del lenguaje y nos conduce a pensar acerca de la realidad, y la filosofía queda en un plano distinto del estudio del lenguaje, ya que es la única forma legítima para conocer lo que es el mundo. Bueno, para concluir y dar por terminado lo que es una materia sumamente de vital importancia, como lo fue la filosofía para mí la filosofía viene siendo un tema o razón de vida que se impulsa a través de lo que es la duda como fuente de cuestionamiento que permite a cada ser humano que utilice su moral y ética enfocando lo que es la resolución de preguntas planteadas en su cabeza, pero también al mismo tiempo poniendo sus conocimientos a prueba, puesto que la filosofía hace al hombre evolucionar a través del pensamiento sabio y moralmente, junto con el mundo que lo rodea. Y pienso que si se pierde esta ciencia sería como involucionar al hombre pensante y no jugaría un papel importante en lo que se distinguen de los demás seres que lo rodean, pues, porque ya pasaría a ser lo que es un ser manipulador por la tecnología en sí, un